lugar y vamos a disponer nuestro corazón para recibir el autoexamen de conciencia. Para esto vamos a ir a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 12 al 15. Hoy el autoexamen está muy sincronizado con lo que dijo el hermano Tony en la corta reflexión de la lectura congregacional que hicimos. Así que leamos Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15. ¿Están todos con su Biblia en su mano? Con un corazón dispuesto a recibir la enseñanza, dice así la palabra de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Así que vamos a meditar por un momento en nuestro autoexamen, en esta lectura de la palabra de Dios, pero vamos a hacer una oración para pedir la guía del Santo Espíritu de Dios. Padre, en esta mañana estamos aquí reunidos como tus hijos y en consecuencia hemos leído una porción de tu palabra y te pedimos que por tu Santo Espíritu abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender tu verdad, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica, Padre. Redargúyenos a través de tu palabra para que nosotros podamos ver nuestro pecado y apartarnos de él para vivir conforme a tu voluntad. Dame tus palabras y guíame, Señor, para enseñar recta y justamente lo que tengo que enseñar. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Hermanos, el perdón es la esencia del cristianismo. Sin el perdón de nuestros pecados, no hay reconciliación con Dios. En consecuencia, si no hay reconciliación con Dios, no hay cielo ni hay vida eterna para el pecador. Pero la Biblia nos enseña que por la fe en la obra perfecta de Jesucristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados, justificados de nuestros pecados y reconciliados con Dios. Tres cosas: perdonados, justificados y reconciliados por el perdón que hemos obtenido a través de la obra redentora de Jesucristo. El perdón, hermanos, es un atributo divino que nos une a Dios. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el perdón proviene de Dios, no del hombre. Es un atributo de Dios que nos une a Dios. Ahora bien, si el atributo del perdón es exclusivo de Dios, el perdón que Dios nos otorga es un atributo comunicable. Es un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir atributo comunicable? Hay dos clases de atributos en Dios: los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos atributos que solo son de Dios y le pertenecen a Dios,
como la omnipotencia, como la omnisciencia, como la inmutabilidad. Dios es el único que posee esos atributos. La autoexistencia solo le pertenece a Dios. Esos atributos no son comunicables de Dios al hombre, pero a Dios le plació de sus atributos divinos comunicar unos atributos al hombre. Esos son los atributos comunicables de que les hablo. Los atributos comunicables se manifiestan en cierta manera en el hombre por la voluntad de Dios. Como el amor, nosotros podemos amar. Como la santidad, nosotros podemos apartarnos del pecado cada día más. Como la bondad, nosotros podemos ser bondadosos. Como la misericordia, como la fidelidad, podemos ser fieles a nuestra esposa, fieles a la congregación, podemos manifestar la fidelidad en nuestra vida. El consuelo, Dios es un Dios de consuelo y nos ha consolado para que nosotros también consolemos. Son atributos de Dios divinos que los comunica al hombre, que los comparte con el hombre. Y entre esos atributos está el perdón. Dios nos ha perdonado y también nos ha dado la capacidad en el perdón que nos ha otorgado para perdonar. Entonces, el atributo divino del perdón es un atributo que Dios nos lo ha compartido, que lo ha comunicado a cada uno de nosotros los creyentes. Entendiendo esto de los atributos comunicables del perdón, por ejemplo, el perdón es un atributo que Dios comparte con el hombre, así como tiene la capacidad de perdonar de manera perfecta a Dios al hombre pecador, así también Dios concede al pecador perdonado la capacidad de perdonar a sus ofensores. Y lo hace sobre la base del perdón que Él mismo nos otorgó. En otras palabras, nosotros fuimos perdonados por Dios para perdonar. Amén. Porque el perdón es un atributo comunicable. Es un atributo que Dios ha compartido con nosotros. Y esta mañana el Señor nos habla en el pasaje que hemos leído de el atributo del perdón que Dios nos ha otorgado. En consecuencia al maravilloso e inmerecido perdón de nuestros pecados otorgado por Dios, en nuestras relaciones interpersonales debemos manifestar el perdón cuando alguien nos ofende. La oración del Padre Nuestro, que es una parte de lo que leímos en esta mañana, es un modelo de oración para los discípulos de Cristo, es decir, para los hijos de Dios. Por eso ponga sus ojos en el verso 12, porque si nosotros entendemos esto del atributo divino comunicable de Dios a nosotros, podemos perdonar. ¿Qué dice Mateo 6:12? Y perdónanos nuestras deudas. Cristo le está enseñando a sus discípulos que nosotros debemos orar así y pedirle al Señor así. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Está claro? Pedimos al Señor que perdone nuestras deudas, nuestros pecados, porque el pecado es una deuda, de la manera que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando el Señor nos dice en el verso 12 que debemos pedir a nuestro Padre Celestial que perdone nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, en realidad no se está refiriendo al perdón de nuestros pecados para salvación, sino a los que seguimos como creyentes cometiendo, a esos pecados que como creyentes seguimos cometiendo porque aún vivimos en un cuerpo
que no está redimido y somos inclinados aún a hacer lo malo. Así que cuando el Señor dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no se está refiriendo al perdón para salvación. Porque cuando creemos en Cristo, Dios perdona todos nuestros pecados y nos justifica delante de Dios, sino que se está refiriendo a los pecados que como creyentes, por estar en un cuerpo pecaminoso, mortal, que aún no ha sido redimido, cometemos, y que en consecuencia a ese pecado nos hace perder nuestra comunión con el Padre Celestial. Así como cuando nosotros, los que somos padres y tenemos hijos, nuestros hijos pecan contra nosotros y se daña la relación entre padres e hijos y no hay comodidad ni armonía ni paz en el hogar cuando hay desunión, cuando hay pecado entre los hijos contra el padre. Así pasa con nosotros. No dejamos de ser hijos por pecar contra nuestro padre, pero perdemos la comunión. Amén. Perdemos la comunión, la relación, la armonía. Y es a esos pecados que se refiere Cristo, que debemos decirle al Señor que nos los perdone de la misma manera que nosotros también debemos perdonar a nuestros deudores. Ahora bien, si el Señor nos dice que así como Dios nos perdona esos pecados que nos hacen perder comunión con Él, de la misma manera debemos perdonar a todos los que nos ofenden, a nosotros también, para que nuestra comunión con nuestros ofensores y con nuestro Padre Celestial se restaure. Porque yo no puedo decir que estoy bien con mi Padre Celestial si tengo desarmonía con mi hermano, con mi esposa, con mi amigo, con mi vecino. No puedo decir que estoy bien con Dios. Para que haya una total comunión y una total armonía, tengo que estar en comunión o haber perdonado a aquel que me ha ofendido. Amén. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando el Señor nos dice en este versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, eso está dentro del contexto del perdonar a los que nos han ofendido. O sea que esto debe entenderse también, que debemos pedirle al Señor que nos libre de la tentación de negarnos a perdonar a aquel que nos ha ofendido. ¿No es verdad que a veces nosotros nos negamos a perdonar al que nos ha ofendido? Porque decimos, es que la que él me hizo no tiene perdón de Dios. No tiene perdón. ¿Cómo podemos decir nosotros eso? El hermano Tony decía ahorita, es que la que usted le hizo a Dios es mayor que la que el hermano, el amigo, el vecino le hizo a usted. ¿Sí o no? Entonces, pedimos al Señor de corazón que nos libre de la tentación de negarnos a perdonar al que nos ha ofendido, para que podamos perdonar a nuestros ofensores. Solo Dios, hermanos, perdonar no es fácil. En sus fuerzas humanas usted no puede perdonar como Dios demanda. Usted y yo necesitamos del poder y la gracia de Dios para poderlo hacer. Por eso Él dice, y líbranos de la tentación. ¿Tentación de qué? De negarnos a perdonar al que nos ha ofendido. Líbranos, Señor, de negarnos a no perdonar a aquel que me ofende. O sea que es una tentación cuando yo endurezco mi corazón y siento como satisfacción no perdonarlo. Eso no es de Dios, eso es del diablo.
Eso es del enemigo. Usted debe sentirse dichoso y feliz cuando usted siente en su corazón el deseo de perdonar. Cuando usted no siente el deseo de perdonar porque la que le hicieron es muy grande, entonces usted está siendo coaccionado por la tentación. ¿Y quién es el tentador? Satanás. Así que debemos entender esa verdad. Seguimos con los versículos 14 y 15. Porque si perdonáis, si notan que está dentro de ese contexto, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. No debemos entonces, según este texto que hemos leído, pretender ser perdonados por Dios si no estamos dispuestos también de corazón a perdonar a nuestros ofensores. Yo no entiendo cómo una persona puede estar disgustada, enojada con alguien por tiempo y seguir orando, seguir leyendo la Biblia y aún ayunando y no perdonar. A mí me parece eso terrible, una hipocresía terrible, un fariseísmo terrible. Porque si tú no perdonas, ¿cómo pretendes que Dios te perdone? Es lo que dice el texto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es clave, hermanos. No puede haber comunión con Dios si yo no perdono de corazón al que me ofende. Yo no puedo tener comunión con Dios. Es una incoherencia. Es por eso, hermanos, que debemos revisarnos en esta mañana. Allá va el autoexamen de conciencia. Es muy claro. Hoy leímos en la introducción de la lectura congregacional. Entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Si notan que es la relación interpersonal entre hermanos, que peque contra mí, ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, las veces que sea necesario hay que perdonar. Eso para nosotros es muy difícil. Humanamente es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muchos hablan de hacer milagros, de tumbar gente, de sanar cáncer, de tener el don. Pero ¿qué del don de perdonar? ¿Qué de ese atributo que Dios nos ha comunicado? Y que si nos lo ha comunicado es porque podemos hacerlo en el poder del Santo Espíritu que Él nos ha otorgado. ¿No es verdad? En Marcos 11:25 dice lo siguiente, Marcos 11:25 y 26. Cuando estéis orando, miren eso, lean esto conmigo, hermanos. Cuando estéis orando, Marcos 11:25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí es antes más contundente, es un paralelo de lo que leímos anteriormente, pero aquí es más contundente. Dice: cuando estéis orando, ¿qué debemos hacer? Perdonar si tengo algo contra alguien. Y en otra parte dice: y si traes la ofrenda al altar y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja allí la ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano, perdona a tu hermano y entonces sí ven y presenta la ofrenda. ¿Y cómo pretendemos como cristianos vivir una vida así sin estar en comunión con mi ofensor? Es una incoherencia, hermanos. Es un contrasentido cristiano que tenemos que reflexionar y entender, hermanos, porque en muchos se da ese problema y siguen viniendo a la iglesia como si nada.
y cantando y leyendo la Biblia como si nada. No les remuerde la conciencia, hermanos. Yo cuando me disgusto con mi esposa, yo no puedo tener paz hasta que no me contento con ella. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿eh? El Hijo de Dios, el que tiene el Santo Espíritu, no puede estar en paz hasta que no estoy en comunión con mi ofensor. Porque cuando no estoy en comunión con mi ofensor, no estoy en comunión con Dios. Esa es la verdad. Así que, hermanos, pensemos en eso. Si estás orando, perdona si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone. Dios nos da el atributo comunicable del perdón, nos lo comparte para que lo podamos hacer. Porque el propósito de Él es que reflejemos su imagen al mundo. Y la imagen que debemos reflejar como cristianos es que tenemos un espíritu y un corazón misericordioso y perdonador. ¿O no es así? Por eso en Efesios capítulo 4, 31 y 32 se nos da el modelo para perdonar. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura. ¿Hay amargura en su corazón? Es porque no ha perdonado. Quítense de vosotros toda amargura. Enojo. ¿Hay enojo en su corazón? Es porque no ha perdonado. Ira. ¿Hay ira? Es porque no ha perdonado. Gritería. Es porque no ha perdonado. Maledicencia es porque no ha perdonado. Y toda malicia es porque no hay perdón en nosotros. Porque Satanás nos está coaccionando para que no lo hagamos. Nos está llevando a esa tentación de no perdonar. Antes, versículo 32. Sed benignos unos con otros. ¿Qué debemos ser, hermanos? Benignos unos con otros. Tener buenas intenciones y buenos pensamientos que nos llevan a la acción para con el que nos ha hecho mal. Sed benignos unos con otros, misericordiosos. Es un atributo comunicable. ¿De quién es la misericordia? De Dios. ¿La benignidad de quién es? De Dios. Él nos la comunica. Perdonándoos, dice, unos a otros. ¿Qué debemos hacer? Perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el modelo que debemos seguir para poder perdonar? Cristo. Cristo es nuestro modelo para poder perdonar. Por eso, si quitamos la mirada de Cristo, nosotros nos desviamos y nuestro corazón se endurece y se llena de orgullo para no perdonar. Y somos coaccionados por la tentación de no querer perdonar. Sabemos que no es fácil perdonar, hermanos. Hay odio en algunos de ustedes. Hay resentimiento en algunos de ustedes. Hay ofensa entre esposos. Hay ofensa entre padres e hijos, entre suegros y yernos, entre hermanos, entre amigos. ¿Qué debemos hacer? Perdonarnos y amarnos los unos a los otros. Así es que vivimos felices. Así es que vivimos sabroso. Hermanos, queremos vivir sabroso, ¿verdad? Vivir felices. Amémonos y perdonémonos los unos a los otros de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Eh? Esa es la confrontación de Dios para ustedes y para mí en esta mañana. No es fácil. Así que el principio espiritual que debemos aprender es el siguiente en este día. Nosotros los cristianos fuimos perdonados para perdonar. No solo para heredar el cielo y la vida eterna. Nosotros fuimos perdonados para perdonar. Porque al perdonar estamos reflejando la imagen de Jesucristo. Y recuerden que el propósito que Dios tiene para con nosotros es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que entonces por eso Él a veces nos pasa por esas situaciones de discordia, para que nosotros aprendamos a perdonar como Cristo perdonó, para que así reflejemos la imagen de Cristo en el mundo. Amén.
Incline su corazón y oremos. Padre, te doy gracias y bendigo tu glorioso nombre y te doy la gloria, la honra y el honor por enseñarnos a perdonar, por ablandar nuestro corazón y mostrarnos cuán necesitados estamos de ti cada día. Ayúdanos, Padre bendito, a vivir como es digno de la vocación con que tú nos has llamado. Quita la dureza y el orgullo que hay en nuestro corazón y enséñanos a perdonar, a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado y como tú nos has perdonado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.